Al filo de la intriga. Top 5 las mafias criminales más ricas del mundo. Cuando se trata de grandes fortunas, muchas veces se piensa en ciertos empresarios o en compañías multinacionales que han capitalizado productos o inventos y que con ello han generado enormes cantidades de dinero por medio de grandes negocios. Pero los verdaderos grandes negocios son en realidad los más oscuros. Tráfico de drogas o de órganos, extorsión, lavado de activos o incluso asesinato, son algunas de las tretas que han permitido a ciertas organizaciones volverse multimillonarias. Y estas son las conocidas como mafias. Desde la italiana hasta la japonesa o las que controlan toda Centroamérica, las mafias no tienen nada que envidiarle a las grandes empresas, o incluso a ciertos gobiernos enteros en cuanto a su fortuna. Las siguientes son 5 de las mafias más ricas del mundo y que han creado verdaderos imperios del crimen. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Número 1. La camorra italiana. Por lo general, todas las mafias y grandes organizaciones criminales tienen una cabeza central, desde donde se manejan todas las operaciones y negocios en los que participa la banda. Pero el caso de la camorra italiana es extraño y único, porque es casi impensable el hecho de que una banda prácticamente descentralizada y sin un único centro de mando, amansase una fortuna de 4.9 mil millones de dólares. ¿Cómo la camorra italiana logró esto? Todo radica en sus orígenes. Para entender cómo la camorra logró acumular tanta fortuna, hay que remontarse hasta la Nápoles del siglo XVII, época en la que la camorra nació, siendo inicialmente una organización que se dedicaba a la extorsión, el chantaje, la protección de ciertas figuras de poder y la administración ilegal de cárceles, pero que luego se enquistó en las altas esferas de la política italiana. De esta forma sobrevivió y cambió la historia de Italia durante más de 2 siglos. Para ese entonces, Italia estaba dividida en varios estados independientes, y no estaba unida en una sola nación como lo es actualmente. Pero con la llegada del siglo XIX y la unificación de Italia, la camorra obtiene mucho poder, hasta tal punto que se involucra directamente en el poder político, adentrándose en el sistema democrático de la Italia moderna. Con el ascenso de las demás mafias italianas y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la camorra libra múltiples batallas desde varios frentes, aliándose o enemistándose con quien hiciera falta, con tal de nunca desaparecer. Mientras tanto, logra expandir su influencia por varios rincones de Europa y la península ibérica, aprovechando las épocas de crisis para hacer crecer varios mercados ilegales, como el de la venta de los opioides. Hasta ahora, los negocios más históricamente lucrativos para la camorra italiana han sido la prostitución, el narcotráfico, la financiación y monopolización de algunas industrias como la lechera o la panadera, y por supuesto, la colaboración con ciertos partidos políticos del país. La diversificación de sus negocios ha permitido estimar que la fortuna acumulada por la camorra supera casi los 5 mil millones de dólares por año. De alguna forma u otra, es indudable que esta organización mafiosa ha escrito desde hace mucho tiempo la historia de Italia. Número 2. El cartel de Medellín, en Colombia. Corrían los años 80, y Colombia seguía sumida en una trágica oleada de violencia que amenazaba con nunca acabar. Alta criminalidad, combates entre grupos armados irregulares por el poder del país, y un gobierno que no lograba dar seguridad a sus ciudadanos. Lo peor es que la ciudadanía simplemente estaba en medio de aquel horrible escenario. Pero todo se pondría peor con la llegada del cartel de Medellín y de su principal y más temible líder, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Bajo su mando, el cartel de Medellín se disputó el control del negocio entero de la droga colombiana, en contra del cartel de Cali, la principal mafia adversaria de Pablo en aquel turbio negocio. Pero no solo eso, sino que el cartel de Medellín y el mismo Pablo Escobar se enfrentaron al gobierno colombiano, a la DEA norteamericana, al cartel de Cali y a las distintas guerrillas que azotaban al país.
Y casi siempre, Pablo y su cartel salían victoriosos. Hizo falta que el gobierno de Estados Unidos interviniera para detener el reinado de terror y muerte que el cartel de Medellín había implantado en Colombia. Gracias a registros oficiales del gobierno colombiano y estadounidense, se estima que durante su cúspide, el cartel de Medellín llegó a acumular una fortuna que superaba los 20.000 millones de dólares anuales. Tal fortuna tenía el cartel y Pablo Escobar, que hay una leyenda que narra que durante una redada del grupo de búsqueda contra el capo colombiano, este tuvo que refugiarse en la selva junto a su hija. Para evitar la hipotermia, quemó 2 millones de dólares en una fogata improvisada, mientras se escondían del ejército colombiano. Número 3. La Yamaguchi-gumi de Japón. La mafia japonesa, conocida como yakuza, es muy extraña. Partiendo del hecho de que la sociedad japonesa es muy diferente a la occidental, debido a su estricto código de moral, de jerarquía y de honra hacia las personas con más edad por su experiencia y conocimiento, en el caso de los yakuza de la Yamaguchi-gumi, todos estos aspectos propios de la cultura nipona se integran a la moralidad criminal. Por esta razón, la organización Yamaguchi se diferencia de todas las demás mafias. Mientras que en mafias como la italiana o la colombiana se valora el temor y el poder de influencia, los Yamaguchi valoran el linaje de sangre, la experiencia, la edad, la lealtad, otros principios morales muy estrictos que son muy tomados en cuenta en las actividades de la mafia. Por ejemplo, en caso de haber cometido una falta contra la organización, para demostrar la lealtad un miembro debería cortarse el dedo meñique si es que quiere seguir en la banda. En cuanto a sus finanzas, se estima que esta mafia genera unos 6.6 mil millones de dólares anuales. La gran mayoría de este dinero proviene de prostíbulos clandestinos, tráfico de drogas, de la extorsión y de la asociación con cierto tipo de sectas que se dedican a la estafa. Sin embargo, y a pesar de que son ciertamente violentos para con sus enemigos, la mafia japonesa sigue ciertos principios para con la sociedad. Por ejemplo, han ayudado económicamente a la ciudadanía cuando han ocurrido ciertos desastres como tsunamis, a veces llegando a colaborar voluntaria y directamente con el gobierno nipón. Número 4. El cartel de Sinaloa en México. Naciente por la división de otros carteles mafiosos que estaban activos en México, el cartel de Sinaloa hasta el día de hoy, uno de los más activos y peligrosos en el país norteamericano, llegando a participar en masacres, secuestros, extorsiones, atentados terroristas y confrontaciones directas con las fuerzas militares mexicanas. Pero una de las razones por las que más es conocido este cartel es por la fama de su ahora ex líder, Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Famoso por sus fiestas, su poder, su influencia y por el temor que infundía, el Chapo Guzmán ha sido catalogado como el Pablo Escobar mexicano, llegando a ser la cabeza central de uno de los carteles de droga más violentos del mundo. Su principal medio de finanzas es mediante el tráfico de drogas a nivel intercontinental, llegando a pasar esta mercancía desde México hasta los Estados Unidos y hasta otras naciones del Caribe, e incluso exportando cocaína hasta las costas europeas. Cuando su principal líder, el Chapo, cayó arrestado por el ejército mexicano en una operación de película, hubo una gran incertidumbre sobre qué ocurriría con el cartel. Lo cierto es que cuando este tipo de cosas suceden, los carteles toman fuertes represalias en contra del gobierno nacional, a veces desquitándose contra civiles, pero mayormente atacando directamente a policías y militares o a sus familias. Es muy conocido el caso de que cuando el hijo del Chapo Guzmán fue capturado, ya que este también era parte importante del cartel de Sinaloa, los miembros de este salieron a tomar un poblado entero, exigiendo la liberación del hijo de su ex líder. Salieron armados con material de guerra, con el que se enfrentaron al ejército, pudiendo tal vez salir victoriosos. El cartel tomó de rehenes a todos los ciudadanos de Culiacán, imponiendo un estricto toque de queda que en caso de no acatarse, provocaría la muerte de los infractores. El gobierno finalmente accedió, liberó al criminal y el cartel dejó en paz a la ciudadanía, pero demostraron quiénes eran los que verdaderamente allí mandaban.
Se estima que a pesar de sus enfrentamientos con el ejército mexicano y con otros carteles como el de los Zetas, el cartel de Sinaloa ha logrado controlar hasta el 60% del mercado de la droga, generando entre 6.500 y 500.000 millones de dólares. Número 5. La Cosa Nostra italiana. La época de auge de las mafias italianas fue durante los siglos XVII, XVIII y XIX. Con la llegada al siglo XX, muchas de estas mafias tuvieron que enfrentarse no solo a otras bandas rivales, sino contra el mismo gobierno que empezó a ser más autoritario. Esto produjo un éxodo masivo de migrantes, de entre los cuales habían exmiembros de mafias italianas, y que al llegar a suelo estadounidense decidieron establecer una nueva mafia en Estados Unidos, pero al estilo italiano. Fue así que nació la infame Cosa Nostra. El siglo XX fue perfecto para esta organización mafiosa, pues con la gran prohibición del alcohol, este se volvió uno de los principales mercados de lucro ilegal para la Cosa Nostra, además de burdeles, tráfico de opiáceos, extorsión y secuestro. Con la Gran Depresión aumentaron su influencia entre la población, y posteriormente crearon un verdadero imperio del crimen en Norteamérica, llegando a inspirar historias como la de El Padrino. Aunque no parezca, hasta el día de hoy la Cosa Nostra sigue activa, llegando a tener a al menos 25.000 miembros activos y más de 250.000 asociados, generando por medio de diversas actividades ilícitas hasta unos 50.000 millones de dólares anuales. Si el video te gustó, por favor suscríbete al Filo de la Intriga, dale like al video y compártelo con tu familia y amigos, ya que nos ayudas mucho a seguir desentrañando los misterios de la historia. Invitamos a ver nuestros otros videos del canal para conocer más de historia, mitología, leyendas y mucho más. Muchas gracias por apoyarnos. Esto es Al Filo de la Intriga.